Un día en la playa con mis nietos mientras el sol calentaba la arena de Valencia, recibí un mensaje que me heló la sangre. «Vete en silencio. No les digas nada». Sentí el golpe en el pecho, pero apreté los labios y escondí el móvil porque sabía que mis nietos no debían ver mi miedo. Sin que nadie lo notara, guardé el archivo y empecé a anotar cada detalle. La hora, la frase, la sombra detrás de esa amenaza. Esto era solo el principio de un drama familiar, donde el honor y la verdad estarían en juego. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? El sol caía sin piedad sobre la playa de la Malvarrosa y el aire salado me pegaba a la piel como una segunda capa. Bajo mi sombrilla azul, esa que siempre reconocen mis nietos como el faro de la abuela, los veía correr salpicando arena con los pies pequeños, riendo con la inocencia que solo pertenece al verano. Yo me abanicaba con una revista arrugada cuando sonó mi móvil. Al principio pensé que sería una foto de mi hija o una llamada de un vecino, pero en la pantalla apareció un mensaje anónimo. «Vete en silencio. No les digas nada». El corazón se me aceleró como cuando era niña y alguien apagaba las luces de golpe. Miré alrededor, familias tomando el sol, jóvenes jugando a la pelota, parejas con cerveza fría. Todo era normal, y sin embargo, mi mundo acababa de tambalearse. Guardé el móvil bajo la toalla fingiendo calma. Mis manos temblaban, pero sonreí para que los niños no notaran nada. Tenía dos opciones: hacer caso al mensaje y levantarme como si nada, o enfrentar de inmediato aquello que me rozaba como una sombra invisible. Me quedé en silencio escuchando el rumor del mar que parecía borrar mis pensamientos, igual que borraba las huellas en la arena. Cuando les propuse a los niños ir a tomar un helado, saltaron de alegría. Caminamos hacia el kiosco cercano entre voces de turistas que pedían horchata y familias que se disputaban las hamacas. El bullicio me tranquilizaba un poco, como si pudiera diluir el miedo entre tantas conversaciones cruzadas. Mientras los pequeños elegían sabores, un hombre de mediana edad se acercó con un helado en la mano. Su aspecto era corriente: camisa clara, gafas de sol, piel bronceada por el verano. Nadie se fijaría dos veces en él. Se inclinó hacia mí fingiendo ayudar a mi nieta con la servilleta y susurró apenas audible: «Cuidado con la curatela, señora». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Levanté la mirada con frialdad, como si nada me sorprendiera. No era ingenua. A mis años he aprendido que mostrar miedo solo alimenta a quienes buscan debilitarte. Mi voz salió serena cuando respondí: «Gracias, ya me cuido yo sola». El hombre se alejó perdiéndose entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. De regreso a casa, mientras los niños corrían delante de mí, recogiendo conchas, mi mente hervía. Cada palabra resonaba como un eco curatela. Había escuchado a Nieves, mi nuera, hablar de papeles legales con un tono que no me gustaba. Siempre había sentido que me arrinconaba poco a poco, quitándome espacio en mi propia familia. Ahora entendía que aquello podía ser mucho más que simples desplantes. ¿Acaso planeaba declarar que yo ya no era capaz de decidir por mí misma? El mar lamía la orilla y borraba las huellas de los niños. Yo en silencio pensé: así de fácil se puede borrar también a una persona de su propia vida. Al llegar me refugié en mi habitación mientras los niños encendían la televisión. Cerré la puerta y me dejé caer en la silla con el móvil en la mano. El mensaje seguía ahí, iluminando la pantalla como un faro perverso. Respiré hondo. La indignación comenzaba a vencer al miedo. Había callado demasiado tiempo, tolerando desplantes, aceptando que me desplazaran de decisiones que siempre fueron mías. Pero aquello era distinto. Alguien estaba preparando un golpe contra mí, y yo debía estar lista.
En ese instante, el móvil vibró de nuevo. Una notificación apareció con un archivo adjunto. Lo miré sin abrirlo, con el corazón en un puño. Sabía que al hacerlo mi vida cambiaría. Me mantuve en silencio, no quería despertar sospechas, ni siquiera de quienes vivían bajo mi mismo techo. El archivo brillaba en la pantalla y mi corazón entendió que aquello era solo el comienzo. El archivo brillaba todavía en la pantalla cuando logré reunir valor para abrirlo. No era un mensaje cualquiera, una captura oficial del registro, una nota simple que contenía mi nombre, tachado, cruzado con una línea roja como si mi vida hubiera quedado suspendida en un borrador legal. Sentí un zumbido en el pecho distinto al del móvil, más profundo. Los gritos de los niños que jugaban en la arena me devolvían a la normalidad, pero mis ojos se negaban a apartarse de aquella evidencia. Respiré hondo, bloqueé la pantalla con disimulo y le sonreí. 5 minutos más y volvemos a casa. Nadie debía notar el temblor en mis manos. Guardé en mi memoria el número de asiento y el código de la anotación, repitiéndolos en silencio como una oración. Caminamos hacia el paseo marítimo como si nada hubiera ocurrido, y yo me obligué a mantener la calma escondiendo bajo la sombrilla azul el peso de un miedo nuevo. Al llegar al portal de la casa dejé a los niños, y justo al entrar un detalle hirió más que el sol de Valencia. En el recibidor colgaba una foto familiar recién enmarcada. Reconocí mi rostro entre los demás, pero debajo en letras impresas se leía tía abuela, no abuela. No el lugar que me correspondía por sangre y años. Los niños corrieron escaleras arriba ajenos al matiz. Yo tragué saliva. Nieves apareció sonriente como siempre con esa cordialidad fría que me helaba más que cualquier invierno. Arturo, en cambio, evitó mi mirada fingiendo ordenar el correo. La vergüenza me quemaba en el estómago, pero logré sacar el móvil y tomar una foto del marco y del rótulo. Otra prueba para mi dossier, otra pieza en un puzzle que comenzaba a dibujar un borrado sistemático. Me refugié en la cocina y pedí un vaso de agua. Allí, en el silencio más cotidiano, mi rabia encontró una forma distinta, fría, lúcida. Saqué el móvil en modo silencio y solicité la nota simple electrónica desde la aplicación del registro. También pedí cita para el día siguiente. Controlé cada detalle práctico, batería cargada, archivos en carpeta protegida por contraseña. Los niños hicieron sus deberes en la mesa y yo les pregunté con naturalidad si necesitaban ayuda. Ni una palabra sobre registros ni sobre tachaduras. Mi mundo se resquebrajaba, pero ellos no tenían por qué sentir el terremoto. Horas más tarde, reunidos en el salón, decidí probar el terreno. Con calma adulta, observando de reojo la foto colgada, pregunté: ¿por qué tía abuela si soy su abuela Nieves? Sonrió como quien explica algo trivial. Es un detalle mono, mamá. Todos salen con un rol. Arturo calló. El silencio fue aún más pesado que la respuesta. Yo no grité. Solo dije con voz firme: mi nombre no se retoca, ni en la pared ni en el registro. Tomé mi abrigo y salí sin más explicaciones. La calle respiraba aire nocturno y húmedo de Valencia. El móvil vibró confirmación de la cita, 09:15 horas. Guardé el aviso como quien guarda un arma invisible. Lo simbólico y lo legal encajaban demasiado bien. Alguien intentaba borrarme de mi propia casa. Pero no estaba paranoica. No esta vez. Caminé despacio, dejando que el fresco me templara la sangre. Mañana a las 09:15 sabré si ya han empezado a borrarme de mi propia casa. Dejé los papeles del registro sobre la mesilla bajo la luz tenue de la lámpara. Mi cuarto respiraba calma, pero en mi pecho la inquietud crecía como un rumor. Abrí la bolsa de medicación, algo no encajaba. Entre los blísteres encontré duplicados pastillas que no correspondían a la receta que guardaba en mi cartera.
Las comparé una por una con pulso contenido. No era un simple error de farmacia. Alguien había introducido dosis que podían confundirme, debilitarme. Cerré los ojos un instante y contuve la náusea. No iba a precipitarme. Tomé nota en silencio, doblé la receta y la guardé bajo la almohada como si fuera un talismán contra la traición. Bajé a la cocina hasta medianoche buscando refugio en una infusión de tila. La casa dormía, pero el silencio se rompió con un sonido breve, el buzón de voz. Pulsé y escuché la voz de Baltasar. «Mi hermano». La voz clara grave grabada hacía pocos meses. Su risa al final de la frase me atravesó como un cuchillo. «Hermana, recuerda que la casa seguirá siendo tuya, pase lo que pase». Me temblaron las rodillas. Oficialmente Baltasar había muerto. Y ahora su voz me decía lo contrario. Grabé el audio en un USB, lo subí a la nube con manos firmes. Era la prueba más dolorosa y más valiosa. Mi familia había mentido sobre su muerte. En el salón abrí la vieja caja de fotos. Entre las cartas encontré una escrita con su caligrafía inconfundible. Prometía que todo seguirá en tu nombre, que yo sería la guardiana del hogar familiar. El peso de esas palabras me hundió en tristeza, pero pronto la tristeza se transformó en rabia. Todo encajaba: el borrado de mi nombre, en el registro, la redefinición en la foto del recibidor, los medicamentos manipulados. Ya no era paranoia. Había un plan: arrancarme de mi lugar y borrar también la memoria de Baltasar. En la penumbra de la madrugada, un monólogo se abrió dentro de mí. Veía a Nieves sonriendo mientras servía la cena, colocando pastillas duplicadas en mi bandeja. Veía a Arturo evitando mi mirada, firmando documentos en silencio. Y comprendí que no se trataba solo de mí. Querían reescribir nuestra historia, borrar mi honor y la voz de mi hermano. Una furia lúcida me sostuvo, debía resistir. Prepararía la carpeta con todas las pruebas. Y en el registro, con la luz del día, pondría a prueba el alcance de su traición. El amanecer llegó gris, filtrado por las persianas entreabiertas. Reuní todos los papeles del registro, los blísteres duplicados, la carta de Baltasar, y lo guardé en una carpeta etiquetada. Registro, medicamentos Baltasar. Al sostenerla sentí que era más que un archivo, era un escudo. La traición ya no era abstracta, era concreta, peligrosa, planeada. Me alisé el vestido, apagué la lámpara y respiré hondo. Al amanecer, con la carpeta en la mano, comprendí que la guerra había empezado en silencio dentro de mi propia casa. Entré al registro de la propiedad con la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. El mármol del suelo brillaba demasiado bajo la luz blanca y cada paso mío resonaba en la sala de espera. No era la primera vez que estaba allí, pero esa mañana todo parecía distinto, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de escuchar. Me senté y abrí mi cuaderno repasando las notas escritas durante la noche. El número de asiento, los códigos, las pruebas que guardaba. Apreté los labios. Entonces, un funcionario de gafas finas me llamó por mi nombre. Su voz sonaba neutra, pero sus ojos no podían ocultar cierta incomodidad. Su hijo ya adelantó gestiones de poderes, murmuró casi en confidencia. Tendrá que traer más documentación. El mundo pareció detenerse un instante. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Arturo. Mi propio hijo. Todo lo que temía empezaba a confirmarse. Respiré hondo, levanté la barbilla y asentí como si no me sorprendiera. Pero dentro la herida ardía. En el despacho desplegué con cuidado las copias, las cartas de Baltasar, las recetas médicas alteradas. El funcionario apenas las miró. Jugaba con el bolígrafo entre sus dedos y evitaba mi mirada. «Son documentos privados», balbuceó. «Quizás sería mejor hablar en familia antes de traerlos aquí». La indignación me golpeó como una bofetada.
Hablar en familia. ¿Con quién? Con la nuera que me borraba de las fotos. Con el hijo que firmaba a mis espaldas. Tragué el nudo en la garganta y recogí los papeles. Si el sistema prefería no ver, yo aprendería a mostrarles lo inevitable. Al salir busqué refugio en una cafetería cercana. El ruido de tazas y cucharillas me devolvió un poco de normalidad. Pedí un café con leche y saqué mi móvil para revisar correos. Entonces sonó una llamada. La voz de Nieves entró clara, demasiado clara. Tendré que confirmarlo mañana, pero ya tengo la cita, a las 09:15. Era mi propia voz grabada en la cocina la noche anterior. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Te gusta cómo suenas, Encarnación? Rió suavemente ella al otro lado. Apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No colgué. No le daría el placer de escuchar mi rabia. Cerré el puño libre sobre mis rodillas y dejé que el silencio fuera mi única respuesta. Ahora sabía que alguien escuchaba cada palabra mía, incluso en mi propia casa. Cuando regresé el pasillo estaba en penumbras. Caminé despacio observando enchufes, lámparas, esquinas. Y lo vi, un pequeño dispositivo escondido junto a la estantería. No lo toqué. No aún. Si ellos querían pruebas de mi debilidad, yo necesitaba pruebas de su invasión. Me senté en el sofá y dejé que la oscuridad me cubriera. No era miedo lo que sentía, sino un filo de valentía que nacía en medio del temblor. En mi habitación abrí el cuaderno. Anoté la fecha, la hora, cada detalle. Palabras del funcionario, risa de Nieves, el hallazgo en el pasillo. Cerré la tapa y apoyé la mano sobre ella, como quien sella un pacto. Si ellos querían jugar con mi silencio, no sabían que cada palabra mía ya estaba guardada como arma. La casa estaba espesa de calor cuando crucé el salón. Las persianas dejaban entrar franjas de luz que cortaban el polvo en el aire. Arturo me esperaba de pie con los brazos cruzados, clavado junto al mueble bar, como un guardián impaciente. Nieves, sentada en el extremo del sofá, sonreía sin enseñar los dientes, esa sonrisa de porcelana que siempre me ha dado frío. Dejé el bolso sobre la mesita y mantuve la espalda recta. No iba a empezar yo. Mamá, dijo Arturo con voz de juez, cansado. He hablado con la administración del registro. Dicen que estás confundiendo procesos. Noté el golpe como un vaso de agua helada en la nuca. Tragué saliva. No respondí. Observé el tic en su ceja derecha, el vaso que tenía cerca, sin tocar la respiración contenida de Nieves. Mi silencio, por una vez, no era concesión. Era un arma. A tu edad, añadió él, midiendo cada sílaba. Es normal mezclar papeles, citas, nombres. Pasan cosas. Clavé las uñas en la palma y dejé escapar el aire lentamente por la nariz. Pasan cosas. La frase se me quedó flotando como si el salón se hubiera achicado y resonara en las paredes. No permití que me viera temblar. Yo también he hablado con gente, dije al fin suave, y he leído. Todo. Nieves carraspeó, se alisó la falda y se inclinó hacia adelante con tono de enfermera dulce. Encarnación. Quizás necesitas reposo. Han sido días intensos. Te preocupas por los niños, por la casa, y la tensión se te sube. Podemos ayudarte. La palabra ayuda cayó con peso de piedra. La vi colocándola con cuidado como quien acomoda una pastilla de más en un blister. Respiré hondo y por primera vez en meses subí la voz. No necesito reposo. Necesito respeto. Sé lo que he visto. Marqué cada cosa con un dedo, apoyándolo en el aire. La nota simple con mi nombre, tachado en una anotación preventiva, los blísteres duplicados con dosis que nadie recetó, y la voz de Baltasar clara reciente. La escuché anoche. El silencio se estiró. Escuché una moto en la avenida, el pitido lejano de un camión.
Dentro de casa no se oía ni el zumbido del frigorífico. Arturo me miró por fin a los ojos como si me reconociera de nuevo y al mismo tiempo como si no supiera quién era. «¿De dónde has sacado esas pruebas?», preguntó, pero la firmeza se le quebró al final. «De mi vida», respondí, «de la que todavía es mía». Nieves volvió a intervenir más melosa pegando el veneno al borde del vaso. «Encarnación, te queremos. Nadie quiere hacerte daño. Pero te confundes. Lo de Baltasar quizá es un mensaje viejo. No debes obsesionarte». La rabia me subió limpia sin gritos. No era un incendio, era un filo. «Deja de llamarme confundida», dije seca. «Estoy cansada, sí. Cansada de que me borren, de que me cambien los rótulos en las fotos y las dosis en la bolsa. Cansada de que me den instrucciones sobre cómo desaparecer en silencio». Arturo dio un paso, quizá para calmar, quizá para imponerse. La sombra de su hombro cubrió el borde de la alfombra. «Mamá, no dramatices. Aquí nadie te borra. Estamos intentando ordenar cosas para el futuro. Tú misma dijiste que te costaba...». Levanté la mano. No para pedir paz, sino para marcar un límite. «Se acabó. Si sigo siendo invisible, me llevaré mi apoyo económico. Hoy mismo». La frase cayó con un chasquido de puerta. Lo vi palidecer un parpadeo. Nieves apretó los labios, le desapareció la sonrisa. Nadie esperaba oírme decirlo, y menos en ese tono. «¿Qué quieres decir?», susurró Arturo más bajo. «Quiero decir lo obvio». Respondí que las cuentas de las que salían colegios, veranos y reformas se moverán a otra orilla si mi nombre no vuelve a ocupar su lugar. Quiero decir que la casa en la que estamos con escritura que conoces muy bien no será refugio para quien pretenda convertirla en mi sombra. Quiero decir que no voy a pagar por mi desaparición». El segundo silencio fue distinto, tenía miedo dentro. El aire se volvió espeso y pude escuchar cómo Nieves rozaba con las uñas el brazo del sofá. Durante años me habían pedido comprensión, paciencia, no armes lío. Ahora oí detrás de sus rostros el crujido de la aritmética familiar. «No hace falta llegar a eso», articuló Arturo torpe. «Podemos hablar. Estoy hablando», dije. «Y esto es lo que hay». Me dirigí a la estantería, tomé el marco con la foto nueva y lo miré despacio. Bajo mi cara el rótulo seguía diciendo «Tía abuela». Volví a colocarlo con cuidado sin temblar. «Mi nombre no se retoca», añadí. «Ni en la pared ni en el registro». No esperé su respuesta. Recogí el bolso y crucé el pasillo. Cada paso me pesaba y al mismo tiempo me aligeraba. Cerré la puerta de mi dormitorio con la misma calma con que se apagan las luces de una sala sin ruido, dejando claro que el acto ha terminado. Apoyé la espalda en la madera y respiré. Por primera vez, el silencio era mío. Encendí la lámpara, abrí el cuaderno y escribí despacio como quien fija un testimonio. Hoy hablé. Hoy puse precio a mi dignidad y descubrí que no está en venta. Enumeré lo ocurrido, acusación de confusión, sonrisa melosa. Mi respuesta a la amenaza económica. Anoté la hora. Guardé el bolígrafo. Me senté en la cama sin deshacerla. Noté la soledad. Sí, pero no era la soledad del abandono, era la del cuarto donde por fin se oye mi propia voz. Reposé la mano sobre el bolso donde guardaba el USB con la voz de Baltasar y la foto del rótulo. Mañana, me dije, tocaría mover piezas. Hoy bastaba con haber trazado la línea. Miré el techo, escuché los pasos contenidos en el pasillo, el susurro de un intercambio breve entre ellos dos. Habían entendido. No sé si el amor volverá a parecernos el mismo. Quizá ya no. Pero el respeto, si llega, tendrá que entrar por la misma puerta por la que tantas veces salió. Escribí la última frase del día. Ahora veremos de qué son capaces. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Del otro lado de la casa el silencio empezó a trabajar para mí.
Al día siguiente, mi silencio se convirtió en amenaza, y ellos decidieron contraatacar. El sol de media mañana blanqueaba la placa del notario. Llegué con mi carpeta pegada al pecho y el pulso en su sitio. No iba a regalarles un temblor. En recepción me pidieron el DNI y me indicaron una mesa junto a la cristalera. Abrí la carpeta y repasé mis notas como quien reza en silencio. Un empleado apareció con una copia actualizada. Deslizó el papel y marcó una línea con el bolígrafo leve, quirúrgica. Mi nombre estaba atravesado por una raya fina como si limpiaran una mancha. No era un rótulo de pared mal colgado. Era una supresión con tinta que manda con sello con fecha. Esto es lo que consta ahora, dijo. Se han presentado poderes recientes. No pregunté quién, ya lo sabía. Pedí pasar con el notario. En el vidrio vi reflejada la calle gente que no sabía que a 2 metros alguien desaparecía por escrito. Dentro, olía a papel y café tibio. Coloqué mi carpeta en la mesa con la precisión de quien vuelve a poner su silla en el sitio. Entraron Arturo y Nieves. Ella lucía una carpeta nueva brillante. Él evitaba mirarme obediente y serio. El notario habló con voz de terciopelo. Según los asientos más recientes, su posición queda representada, como un cuadro mudo. Respiré y elegí la piedra. No he otorgado ningún poder nuevo, dije, y la raya sobre mi nombre es una mutilación. Nieves sonrió educada. No se trata de borrarte encarnación. Es una reorganización técnica por tu tranquilidad. El eufemismo raspó. Esperé sin parpadear. El notario continuó. Harían falta firmas de conformidad. Me ofreció firmar como enterada. Entonces, abrí mi carpeta por el otro lado. Coloqué una copia de la escritura de hace 15 años, sello azul todavía vivo, y una nota de Baltasar. La casa seguirá tu nombre, hermana. Puse un USB sobre la mesa. Antes de firmar nada, escuchen, dije. La voz de Baltasar llenó el despacho fecha reciente. Mi nombre claro la orden de no modificar sin mi consentimiento. El aire cambió de peso. El notario enmudeció. Arturo tragó saliva. A Nieves se le tensó el cuello. Esto contradice los últimos asientos, murmuró él. No contradice, respondí. Aclara. Arturo rozó mis papeles con dedos temblorosos. Mamá se quedó sin frase. Porque nunca preguntaste, cerré. Nieves retomó su guión que me protegían que todo era por mi bien. La dejé terminar. Recogí despacio. Me puse en pie. Hoy no firmo. Desde ahora cada copia tendrá mi firma o será papel mojado. Nadie me detuvo. El notario asintió con una seriedad nueva. Ya no era una señora confundida. Era parte con pruebas. Salí. El sol olía hasta a gasolina y azahar viejo. Caminé midiendo la acera, cada paso un latido. La carpeta pesaba. A la vez me servía de escudo. Había una victoria mínima y una pérdida mayor y las dos cabían en el mismo pecho. En un semáforo pensé en la playa, los nietos, la sombrilla azul, el mensaje que lo inició todo. Pensé en la raya sobre mi nombre y en la voz de Baltasar entrando en papeles como campana que ordena. Aprendí tarde a usar el silencio como martillo, pero aprendí. Subí a casa por las escaleras contando peldaños para mantener la cabeza fría. Abrí y no llamé a nadie. Fui al dormitorio y guardé la carpeta en el cajón con llave, que Arturo siempre llamó manía. Cerré y probé la llave 2 veces. En el pasillo seguía la foto con el rótulo que me rebajaba. No la quité. Hay símbolos que conviene que sigan colgando. Recuerdan de qué va la guerra. Me senté en la cama y abrí el cuaderno. Hoy me borraron en un papel. Hoy respondí con tinta de mi historia. Anoté ahora nombres, frases exactas. Redacté un correo para pedir nueva copia certificada al registro y otro para solicitar revisión de medicación en el centro de salud,
Quería constancia por escrito de las dosis que me recetaron y de las que alguien colocó duplicadas. Guardé el audio de Baltasar en 2 nubes y en un pendrive que escondí en el forro del bolso. La prudencia también se aprende. Fui a la cocina. Puse agua a hervir para una tila. La casa tenía el silencio espeso de las tardes de agosto. Desde la ventana se veía el brillo de la avenida y una bicicleta apoyada al sol. Pensé en los niños y en cómo sostenerlos lejos de la basura adulta sin ocultarles la verdad. He sido madre toda mi vida, sé cuidar y sé esperar. Regresé al dormitorio. Apagué el móvil y dejé la taza junto al cuaderno. Me concedí 1 minuto de aire quieto. No iba a llorar. No hoy. Hoy por fin había hecho ruido sin gritar. Hoy había puesto una verdad encima de la mesa, y la mesa había crujido. Si querían borrarme tendrían que destruir cada rastro que dejara. Y yo aún no había terminado de dejar rastros. Antes de cerrar los ojos un instante, repasé el plan inmediato con la frialdad de quien organiza una compra. Mañana solicitaré nota simple con sello físico. Pasado pediré cita con la abogada de Clara, que no es de la familia. Esta noche escribiré a mi vecina Puri para que guarde copia de todo por si acaso. No lo hago por miedo, me dije, sino por método. Si me vuelven a decir que me protegen, responderé con papeles, no con lágrimas. Me vi de nuevo en el despacho, la mano de Arturo rozando los márgenes, como buscando permiso, la sonrisa de Nieves, brillando sin calor. Recordé a mi hermano diciendo: «No firmes nada que no leas 3 veces», y sentí que aunque intenten escenificar mi fragilidad, aún me sostienen las decisiones que tomé cuando nadie miraba. Guardé la llave en el bolsillo interior de la bata. Acaricié el borde del cajón como se palpa un ancla, y poco a poco dejé que la tarde entrara por la persiana con su luz polvorienta. Aflojé los hombros y respiré hondo. La mesa del comedor estaba preparada como si fuera una reunión rutinaria, pero el aire pesaba más que la humedad de Valencia en verano. Me senté en mi silla de siempre, la de al lado de la ventana, y observé a todos. Nieves, con esa sonrisa ensayada que parecía dulzura pero escondía cuchillos, empezó ahora que hablar de tonterías cotidianas, el colegio de los niños, las compras pendientes, la factura de la luz. Sin embargo, pronto deslizó su veneno. «Encarnación. Últimamente olvida algunas cosas, ¿verdad?», dijo con una risa ligera. El otro día, por ejemplo, buscaba las llaves que llevaba en la mano. El silencio cayó de golpe. Algunos primos bajaron la mirada, otros intercambiaron gestos de incomodidad. Nadie se atrevió a contradecirla. Yo mantuve el rostro sereno, aunque por dentro notaba un golpe seco en el pecho. No reaccioné. Me limité a observar cómo las palabras de Nieves iban marcando grietas en la confianza de los míos. Arturo aprovechó ese terreno preparado. Con una carpeta bajo el brazo se levantó y la abrió sobre la mesa. Mamá dijo en tono grave: «Necesitamos hablar». Sacó unos papeles que parecían comprobantes bancarios, recetas médicas, extractos. «Aquí está la prueba», añadió. «Has olvidado pagos importantes, has perdido documentos, y hasta el médico recomienda reposo porque confundes las pastillas. No es culpa tuya, es la edad». Escuché murmullos alrededor, una mezcla de sorpresa y asentimiento. Los ojos me ardían, pero no derramé lágrimas. Saqué mi cuaderno y, con calma que les desconcertó, anoté cada uno de los supuestos documentos, fechas, firmas, sellos. Sabía que estaban manipulados. El temblor de mi mano se transformó en fuerza. No iba a negar ni a gritar. Iba a guardar cada detalle para el momento adecuado. Mientras ellos seguían hablando, mi mente voló hacia los recuerdos de las pruebas que ya tenía la grabación de Baltasar. Las cartas con su puño y letra, el dispositivo escondido en casa que demostraba que alguien me espiaba.
Todo encajaba como un rompecabezas perverso. Pensé, están construyendo un expediente falso contra mí. Quieren borrarme no solo de los papeles, sino de la memoria de los míos. Me aferré a esa idea no como una víctima, sino como una mujer que empieza a ver con claridad la magnitud del ataque. El veneno de Nieves y la dureza de Arturo eran parte de un plan mucho más grande. Y yo no iba a rendirme. Al caer la noche, cuando todos se dispersaron, Nieves me alcanzó en el pasillo. Su voz, apenas un susurro, era puro hielo. Ya nadie te cree, Encarnación. Pronto no tendrás voz. La miré fijamente sin pestañear y respondí con una calma que le heló la sonrisa. Hasta el silencio tiene testigos. No añadí nada más. Ella se quedó quieta, sorprendida por la firmeza que no esperaba. Yo seguí caminando hacia mi habitación sabiendo que esa frase quedaría flotando entre nosotras como un desafío. Encerrada en mi cuarto, cerré con llave y encendí la lámpara de la mesilla. Coloqué mi cuaderno abierto con todas las notas del día. Las letras parecían grabadas con fuego. Escribí la última frase antes de apagar la luz. Si creen que sus mentiras van a enterrarme, olvidan que la verdad deja marcas que nunca desaparecen. Me tumbé en la cama con la certeza de que la verdadera batalla apenas empezaba. La mañana tal amaneció espesa como si el calor hubiera dormido dentro de las paredes. Nieves mandó un mensaje al grupo familiar, reunión a las 11 para aclararlo todo. No hizo falta añadir más. Cuando bajé al salón ya estaban casi todos. Caras cerradas, murmullos contenidos, las persianas a media asta. Llevaba mi cuaderno y en el bolsillo del vestido la pequeña grabadora que había guardado desde anoche. No temblaban mis manos. El temblor esta vez estaba en el aire. Nieves ocupó el centro como una presentadora segura de su guión. Sonrió con cortesía y empezó por lo aparentemente razonable, la preocupación por mi salud, por mis olvidos por el estrés. Luego dejó caer los dardos recibos, impagados, visitas al médico, llamadas que yo, según ella, había confundido. Arturo asentía serio con una carpeta idéntica a la de ayer. Mis sobrinos murmuraron preguntas. Mi nieta mayor me miró con una duda que me atravesó. Dejé que el rumor creciera, que el salón se volviera un «Basta», dijo Arturo al fin. «Mamá, esto no es un ataque, es una intervención. Aquí están los documentos». Golpeó la mesa con la palma. Los folios vibraron como peces fuera del agua. «Si no reconoces que necesitas ayuda, tendremos que actuar por ti». Humillación. Primero ira, después. Respiré hondo y conté hasta 5. No negué, no grité. Apoyé el cuaderno sobre mis rodillas y escribí la fecha, la hora, los nombres. Nieves, satisfecha con mi silencio, ganó volumen. Ayer mismo continuó, encontré las llaves en el congelador. No es normal, Encarnación. Y confundiste las pastillas. No queremos que te pase nada. Yo las ordeno desde hace años. Respondí por fin con voz plana. Y nadie encontró llaves en el congelador. Si las viste ahí, las pusiste tú. Un murmullo serpenteó por la habitación. Nieves se mordió la sonrisa, pero no retrocedió. «No hagas esto más difícil», dijo casi dulce. «Todo será más sencillo si confías en nosotros». Los rostros alrededor se encendían y se apagaban como luces defectuosas, compasión, sospecha, fastidio. Sentí que la casa entera esperaba mi rendición. Decidí no dársela. «Hablad», dije. «Terminad vuestra acusación. Cuando acabéis hablaré yo». El ataque arreció. Presentaron pruebas justificantes bancarios con tachones, un informe médico con recomendaciones ambiguas, capturas de pantalla de mensajes supuestamente míos, pidiendo a desconocidos que me acompañaran al banco. Yo apuntaba los detalles uno a uno sin perder un segundo en justificarme. De vez en cuando veía a mi nieto pequeño mirar mi bolsillo
Intuía el relieve del dispositivo. Me sostuvo la mirada como si supiera que ahí escondía algo. Cuando el estruendo de voces se agotó por sí mismo, me incorporé. El silencio cayó de una vez pesado y cortante. «¿Ya habéis terminado?», dije. «Ahora me toque a mí». Saqué la grabadora. La vi reflejarse en los ojos de Nieves como una amenaza. Pulsé el botón. La habitación se llenó con nuestra cocina de la noche anterior, el zumbido del frigorífico, mis pasos, la voz de Nieves, nítida, segura, venenosa. «No te preocupes, poco a poco, nadie la creerá. Cuando firmemos el poder será cuestión de días. Si hace preguntas, di que está cansada. Lo importante es que Arturo no dude». Hubo un pequeño coro de exclamaciones. Mi sobrina puso una mano en la boca. Arturo pálido dio un paso hacia la grabadora y se contuvo. Dejé correr el audio, la risa baja de Nieves, su plan paso a paso, el detalle de las llamadas, la instrucción de hacerme parecer frágil. «¿Esto también está manipulado?», pregunté sin elevar la voz. Nadie contestó. El sonido terminó. La realidad quedó flotando en mitad del salón como una sábana mojada. Algunos familiares desviaron la mirada. Otros me buscaron los ojos como quien se despierta de una siesta pesada. Mi nieta mayor bajó la vista avergonzada de su propia duda. «Quiero que conste», añadí mostrando mi cuaderno, «que todo lo que habéis presentado hoy tiene copias que contradicen vuestras versiones. Y que lo legal ya está en camino. No soy un fantasma». Arturo abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Miró a Nieves pidiendo un guión que por un momento no encontró. Entonces ella sonrió. Una sonrisa fría sin un músculo de bondad. «¿De verdad crees que una grabación te va a salvar?», susurró. «Esto no ha hecho más que empezar». La escuché sin apartar la vista. Yo también sonreí cansada y lúcida. «Lo sé», respondí. «Por fin ha empezado». El murmullo volvió distinto. No era acusación, era confusión. Un primo pidió aire en la terraza. Mi cuñada recogió los papeles con torpeza. Yo guardé la grabadora en el bolsillo, cerré el cuaderno y me puse en pie despacio. La casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía medir mis pasos en lugar de borrarlos. No tenía miedo, tenía trabajo. Aquella mañana comprendí que no buscaba vencerlos en gritos, sino en hechos. La verdad no grita, pesa. Y ya empezaba a pesar sobre ellos. Las miradas evitándome eran la primera fisura en su muro. Me abrí paso hacia la puerta. Antes de salir acaricié la cabeza de mi nieto. Él apretó mi mano breve y firme, como una promesa muda. El pasillo estaba más fresco que el salón. Respiré hondo. Sus palabras no me asustaron, pensé. Me confirmaron que la guerra por fin había comenzado. En el borde de la salida miré la pared de fotos, el rótulo. «Tía abuela». Seguía ahí torcido. Lo enderecé con toque. No arranqué nada. Que lo vea quien venga, sí recuerdo dónde empezó la mentira y cuándo empezó a caerse. La tarde cayó sin estridencias, como si la casa hubiese aprendido a respirar por su cuenta. Nadie dijo nada. El pasillo olía a lejía y a derrota. Cerré la puerta del salón y me quedé un minuto de pie escuchando los pequeños ruidos. Un plato mal colocado. Una persiana que golpeaba el zumbido del frigorífico que parecía un remordimiento. No había gritos. La calma era un charco donde se reflejaban los insultos de ayer. Caminé despacio hasta mi cuarto con el cuaderno en la mano. Me tembló la rodilla, no la voz. Abrí la ventana, el aire traía sal y moto, agosto en Valencia. Me dije en silencio. Hoy no tuvo ganadores, pero mis pruebas siguen intactas. Al anochecer, la casa se vació de gente, no de sombras. Las puertas se cerraron con cuidado, como si el ruido fuese una toma de partido. Oí a mi cuñada susurrar en el recibidor. «Yo no me meto». Mi sobrino respondió.
Mejor no complicarse. En la cocina, la señora que a veces ayuda recogía los vasos con una prisa respetuosa. Nadie me miró a los ojos. La soledad no dolía tanto como el hueco que dejan los nombres cuando dejan de pronunciarse. Me senté a la mesa y pasé las páginas del cuaderno. No buscaba consuelo. Buscaba orden. Anoté hora, lugar, testigos y al lado una palabra firme resistencia. La división tardó poco en mostrarse. Por la tarde me llamó Teresa, mi prima Encarnación. No me gustó lo de hoy. Nieves cruzó una línea. Me contó que 2 tíos habían decidido no volver a la casa hasta que todo se aclare. Pero a los 10 minutos recibí otro mensaje. Quizá la grabación está sacada de contexto. Escribió un sobrino prudente. Tal vez alguien te lió con tecnología. Me hervía la sangre no por la duda, sino por la comodidad de dudar. La familia se partía en 2 grupos, quienes miraban de frente y quienes afinaban el oído a la versión más cómoda. Nadie quería ser juez. Casi todos preferían el rumor. Decidí bajar al patio para respirar. Valencia olía a jazmín cansado. En el portal me crucé con 2 vecinos que bajaban la basura. Me saludaron con la corrección de quien ha oído un cuento y no sabe dónde colocarlo. Volví a subir despacio escuchando cada peldaño. En el rellano me esperaba la estocada que no supe prever. Mi nieto pequeño, el que ayer me apretó la mano, asomó la cabeza desde la entrada con los ojos grandes. Sonrió, luego miró hacia la cocina como pidiendo permiso a un juez invisible. Alzó el mentón y con una seriedad ensayada soltó: «La yaya confunde las cosas. Mamá dice que no hay que hacerle caso cuando se enfada». No me abrazó. No era él, era un eco. El dolor fue limpio, sin teatro. Me apoyé en la pared y conté hasta 10. No culpé al niño. Reconocí la voz de Nieves en el brillo frío de sus sílabas, la de Arturo en la seguridad ajena de su dictado. Allí entendí que el campo de batalla había cambiado. Ya no era mi honor el que querían borrar. Era mi confianza en lo que yo misma veía y oía. Entré en mi cuarto, saqué la carpeta y extendí todo sobre la colcha. El audio, la nota simple, la receta verdadera y los blísteres duplicados. Escribí en el cuaderno: «Si creen en la mentira, traeré más verdad a la mesa». Me quedé un rato mirando las fotos viejas. Baltasar en la playa del Saler con un pez diminuto y una sonrisa grande. Mi madre con su peineta pidiéndome que le abrochara el vestido. Yo joven levantando a Che Arturo en la Nochebuena del 92. Nadie nos advirtió que un día la familia podía convertirse en un tablero donde cada gesto tiene consecuencias legales. Apagué la luz del techo y encendí la lámpara. La sombra de mi mano sobre el cuaderno parecía la de otra mujer, pero era la mía más nítida. Escribí una lista. Mañana pediría copia certificada de todo. Llamaría a la abogada del centro de mayores, la que da charlas sobre curatelas. Guardaría una copia del audio fuera de casa. Hablaría con Teresa para que me acompañara al banco. No podía salvar a todos, lo acepté, pero podía defender mi nombre. Soy Encarnación Rivas. Anoté como si firmara un manifiesto. No soy un rótulo movible. Apoyé la frente en el cristal de la ventana. En la calle un vendedor ambulante ofrecía abanicos con voz cansada. Pensé en llamar a ti, Arturo. No lo hice. Pensé en escribirle una carta. La escribí, pero no la envié. Hijo, te deseo lucidez. No necesito tu permiso para seguir siendo quien soy. Doblé el papel y lo guardé entre las páginas del cuaderno. Mi pena empezó a asentarse como una yesca que espera chispa. No para arder, sino para dar calor cuando llegue el frío. La noche avanzó sin ruido. Me quedé dormida en la silla con el cuaderno como almohada. Soñé con el mar borrando huellas en la orilla, y al despertar supe que ese era el deseo de ellos, que cada marca mía desapareciera con la marea. Abrí los ojos en la semioscuridad y susurré para mí:
Esta lucha no ha terminado. Mañana verán más. El eco no respondió, pero la casa, por una vez, no me contradijo. La tormenta no había pasado. Se había instalado dentro de nuestras paredes como un huésped que exige su cuarto y su juego de llaves. Me puse en pie, recogí los papeles, guardé el audio en el bolso y apagué la lámpara. Antes de salir del cuarto, miré otra vez el retrato del bautizo partido por la grieta. No lo enderecé. Que la herida se vea. Que nadie finja que aquí no ha pasado nada. Mañana, cuando suene el teléfono hasta los neutrales, entenderán que la verdad ha empezado a llamar a su puerta. Y lista. El teléfono fijo sonó a las 10:07 y me enderezó la espalda como un toque de corneta. Despacio. Me presenté con nombre y DNI. Al otro lado una voz neutra. Oficina de cumplimiento del banco. Necesitamos verificar actividad inusual desde un dispositivo asociado a Arturo Rivas. Tragué saliva, conté hasta 3 y respondí: no he autorizado nada. Bloqueen cualquier movimiento hasta nueva orden judicial. La agente me dictó un número de caso, la hora exacta y su apellido. Repetí cada dato en voz alta, lo asenté en mi cuaderno. A las 11 crucé el puente de Triana y acicábase el despacho de Carla. El Guadalquivir bajaba verdoso. En la sala de reuniones extendimos el dossier como un mapa de guerra, el audio de la reunión familiar, los mensajes impresos, mis notas de la playa y correo del banco. Carla serena ensambló cada pieza con clips y posits. Pediremos medidas cautelares, dijo. Orden de alejamiento, protección de bienes y comunicación inmediata a notaría y registros. Me miró a los ojos. Habla despacio. Responde con hechos y deja que las firmas hagan el resto. Asentí. En el juzgado de familia el pasillo olía a papel y a café recalentado. Entramos. El juez escuchó sin interrumpir, con el cuerpo hacia adelante. Carla expuso con exactitud y puso el audio en el minuto donde la manipulación de Nieves se volvía nítida. Luego explicó el rastro bancario y el acceso remoto. El abogado de Arturo ensayó un cuidado paternal. Solo preocupación por el bienestar de doña Encarnación. El juez levantó una ceja. Le entregué sin teatralidad la receta auténtica y la foto de los blísteres duplicados. El juez dictó medidas cautelares, orden de alejamiento, protección de bienes y oficio inmediato a registros y banco. Afuera, a Arturo le comunicaron la suspensión temporal de su cargo vecinal. No celebré. Caminé erguida. De allí fuimos directas a la notaría de Triana. El funcionario abrió el sistema y, con gesto profesional, imprimió 2 versiones de mi testamento. A simple vista eran gemelos. A la lupa no. La numeración de páginas bailaba 1 milímetro y la tipografía cambiaba apenas en los acentos. En el registro de accesos constaba una sustitución fuera de horario solicitada por un contacto de Arturo. El notario redactó un parte de irregularidad y lo remitió al juzgado de guardia con sello y número de expediente. Casi al mismo tiempo el banco envió un correo confirmando el bloqueo de transferencias iniciadas en las últimas 48 horas. Carla fotografió sellos y números de expediente y remitió copias certificadas al juzgado y a mi aseguradora. Regresé a mi piso cuando el sol empezaba a bajar por las azoteas. El patio olía a lejía y a naranja. Sobre la mesa me esperaba una bolsa de tela con tomates, pan y leche. Dentro un papelito doblado. Abuela, escuché la grabación. Te creo. Valeria. La ternura me llegó como una marea pequeña que no derriba, pero limpia. Guardé la nota en la vieja lata del pan, la de las cartas de los domingos. Ese hueco volvió a tener sentido, un ancla. Puse agua a hervir, rocé con los dedos el borde de mi taza y escribí una sola línea en el cuaderno. Hoy la casa volvió a ser mía. La tarde se estiró en silencio.
Llamé a la portera para avisar que nadie ajeno subiría sin mi permiso. No me escondí. Probé la cerradura del mueble donde guardo la carpeta y revisé el expediente no para dudar, sino para recordarme que el miedo no firma mis decisiones. Me serví el té sin azúcar y me senté de cara al irashin a la ventana. La ley no abraza, me dije, pero sostiene. Y ahora me sostiene. Al anochecer el móvil vibró sobre la encimera. Número oculto. Abrí el mensaje. No era amenaza. Era una invitación tersa escrita como si fuera cortesía. Podemos arreglarlo en silencio si mañana retira todo. Leí 2 veces. Apagué la campana del extractor y escuché mi propio pulso. No contesté sí. El silencio también tiene gramática y esta vez me pertenecía. Hice una captura, la reenvié a Carla con un recibido y guardé el teléfono en el cajón. Cerré con llave y apoyé la palma en la lata del pan sintiendo bajo el metal el papelito de Valeria tibio, como un latido prestado. La noche se asentó con olor a jazmín y a aceite frío. Repasé el día llamada, medida sello, bloqueo ancla. Cada peldaño quedó escrito no solo en el cuaderno, sino en mis huesos. Pensé en los viejos que juegan dominó a la sombra, en la gente que no tiene abogado ni voz, y me prometí cuidar la mía, sin herirla de nadie. No necesito que todos me crean. Basta con que el papel hable y el tiempo haga su trabajo. Cerré las persianas, recogí la mesa y dejé la carpeta bajo llave. La ciudad por fin parecía escucharme sin ruido. Esa noche llegó un nuevo mensaje, no era una pesada amenaza, sino una invitación a arreglarlo en silencio, si retiraba todo por la mañana. Lo dejé sin respuesta como quien suelta una piedra en el río, para recordar dónde está el cauce. Apagué las luces y me acosté temprano. Dormí a retazos con la luz del patio dibujando rectángulos en la pared. Cuando el cielo aclaró me vestí de claro, guardé el cuaderno en el bolso y salí al portal. Al amanecer caminé con Carla hasta la comisaría, dispuestas a contestar su silencio, con lo más ruidoso que poseemos la ley. Amaneció con una luz pálida sobre Triana, y el azulejo del portal me devolvió, sin adornos, mi edad y mi nombre. Entré en la comisaría con Carla y entregué el móvil. El mensaje de arreglo en silencio brillaba como una mancha de aceite. El agente leyó, levantó la vista y pidió mi DNI. Lo registramos como intento de coacción, vinculado a manipulación patrimonial. Dijo y tecleó, hasta que apareció un número de incidencia. Sin dramatizar, añadimos la orden de protección del juzgado y los oficios a notaría y banco. Yo fijé una frontera, no iré a ningún sitio sola. Todo se hará con registro, acta o grabación. El agente asentía. Carla sonreía de medio lado. La ley no. El miedo responderá a su silencio. En la sala contigua trazamos el plan. La policía propuso una cita controlada en la Alameda de Hércules, terraza abierta. Mesas separadas, agentes de paisano a 2 mesas. Yo llevaría una grabadora discreta. Ellos micrófonos y protocolo. Carla preparó 2 piezas, un resguardo ficticio de retirada y una carta notarial de bloqueo referidas a las medidas precautorias de ayer. Cualquier presión para firmar o retirar quedaría de golpe en prueba. El texto de confirmación llegó pronto. Irá Nieves, en nombre de Arturo. 12:30. Acordamos una señal simple para activar la intervención. Yo diría, el sol no calienta hoy. Repetí la frase en silencio hasta que se volvió mía. La Alameda estaba despierta y ruidosa, niños en patinete, perros atados al extremo de una silla, olor a café reciente. Elegí una mesa con sombra. Mis manos no temblaban, no por falta de miedo, sino porque el miedo ya había encontrado sitio. Nieves llegó con una carpeta verde y un bolígrafo dorado, impecable la melena recogida, esa sonrisa que siempre pide mientras aparenta dar. Un hombre se quedó en la barra fingiendo mirar el periódico. «Vengo a ayudarte», dijo y deslizó la carpeta.
Si firmas ahora, nadie sabrá que estás cansada. Lo dejamos todo limpio. Abrí la portada un poder contradictorio con el bloqueo judicial redactado, con prisas y cortesía. La mirada de Nieves no se movía de mi cara. Arturo tiene plazos, mamá. Retiras, quitas el bloqueo y descansamos todos. No contesté. La dejé hablar como quien deja correr una manguera hasta que el agua sale clara. ¿Es por mi bienestar?, pregunté al fin en voz baja. La máscara se le corrió 1 milímetro. Es lo único que evita que todo se hunda para Arturo. Anoté la frase dentro de mí como un sello. Miré el cielo velado y con la calma de las cosas preparadas dije: el sol no calienta hoy. El aire cambió de textura. 2 personas que eran clientes hace un segundo se levantaron coordinadas. Carla apareció desde la mesa de la esquina con su carpeta y su voz de trámite. Un agente se identificó. Retiró con cuidado el poder y el bolígrafo pidió el teléfono de Nieves y le informó de los términos de la orden. Ninguna gestión, ninguna solicitud, ninguna presión. El compañero de la barra fue interceptado con formularios notariales en blanco. La grabadora en mi bolso y las de ellos habían captado lo esencial, la oferta tácita. El beneficio para Arturo, la instrucción de quitar el bloqueo. Nieves intentó el guión de emergencia. Mi suegra confunde, está frágil, pobrecita. Yo no aporté ni un susurro. El agente enumeró las posibles infracciones, el intento de eludir medidas, la coacción leve. Carla pidió que constara la entrega de documentos y la preservación de huellas en el bolígrafo. Una señora de la mesa contigua grabó con el móvil, no por morbo, sino por costumbre civil de esta época. La defensa tranquila, la intervención limpia, el Estado como borde protector. El arreglo en silencio se deshizo con el ruido modesto del procedimiento. En la comisaría repetimos los pasos con la precisión de un telar. Declaración ampliatoria. Vínculo con los números de expediente del juzgado y del banco copia del audio. En soporte oficial. Cadena de custodia del poder y del bolígrafo. Pedí que constara que fui yo quien exigió no acudir sola, grabar, avisar. No por vanidad, sino para dejar escrita mi parte de lucidez frente a cualquier relato de abuela desorientada. Carla solicitó remisión urgente a familia y a guardia. El agente dijo esta tarde, sin falta. En el pasillo me llegó un mensaje de Valeria. Estoy fuera. No entro, pero estoy. Le respondí con un corazón y un punto. Lo suficiente por hoy. Salimos a la calle y el calor de Sevilla se pegó a los párpados. Caminé despacio, la carpeta pegada al costado como un escudo. En una frutería compré lentejas, cebolla, un tomate. No porque hiciera falta exactamente, sino porque necesitaba recordarme que la vida también cabe en gestos que no se usan como arma. En casa puse agua a hervir. Abrí la ventana del patio. El aroma a jabón planchó la tarde. Carla fijó para mañana el escrito de ampliación al juzgado. Respira, dijo antes de irse. Obedecí. Me senté con el cuaderno. Escribí. Hoy la trampa silenciosa, y habló en alto. Subrayé. Me vino la imagen de la playa de Valencia, la sombrilla azul. La primera advertencia. Pensé en Arturo en algún sillón desconocido, mirando su móvil, cambiando de versiones a la velocidad de la vergüenza. Pensé en Nieves, midiendo otra vez el tono con que se victimiza. Yo me limité a ordenar folios y a preparar tarros para la nevera. Hay dignidades que empiezan en la cocina. Al anochecer, la portera llamó para entregarme un sobre notificación formal del juzgado. Arturo quedaba citado a una comparecencia urgente a la mañana siguiente. Última oportunidad, leí antes de valorar medidas de privación cautelar de libertad por quebrantamiento y coacciones. No sentí júbilo. Sentí por fin el peso correcto de las cosas sobre la estantería correcta. Coloqué el sobre dentro de la carpeta y cerré con llave.
Cené poco. Apagué la tele. Miré la lata del pan donde guardo la nota de Valeria. La toqué como quien comprueba el pulso de un niño dormido. Luego apagué la luz del salón, dejé la casa en semipenumbra y fui a la habitación. Saqué del armario el traje azul marino de mi madre y el collar de perlas que solo me pongo cuando necesito acordarme de que vengo de mujeres que no se rompen. Al caer la tarde llegó la notificación formal. Arturo fue citado a una vista urgente, su última oportunidad, antes de que el juez valorara la detención cautelar. Me vestí de azul marino y perlas el uniforme sobrio de mi madre, y salí con Carla hacia el Palacio de Justicia. Caminamos sin prisa como quien mide los peldaños de una casa que conoce. Solo responda cuando le pregunten, me recordó. Asentí, hoy hablarían los hechos. Mi voz, si era necesaria, sería corta. Guardé el móvil en silencio después de leer a Valeria. Estoy cerca. Este día no era para los susurros de la familia, sino para la verdad que ya tenía número de expediente y una silla esperando. El ujier cantó el asunto y el latido me subió a la garganta sin reclamar protagonismo. La letrada de la administración leyó el resumen. Orden de protección bloqueo de bienes incidentes de la Alameda Custodia de Documentos. Fiscalía tomó la palabra con la sequedad justa. Coacciones, tentativa de fraude documental, indicios de influencia indebida contra una persona mayor. Carla colocó una a una las piezas, el audio de la reunión familiar, el informe del registro notarial, con las métricas tipográficas y la cadena de custodia, firmada por el notario de guardia. El aire de repente tuvo el peso exacto de las cosas comprobables. Arturo habló. Pidió tiempo para arreglarlo. Agitó de lejos unas deudas, vistió de malentendido lo que llevaba semanas oliendo a plan. Dijo que solo quería ordenar mi vida, que estaba preocupado. Yo mantuve la espalda recta y la boca cerrada, la línea Nicole, que aprendí a pulso. Carla señaló el centro. No hay confusión cuando se redacta un poder en contradicción con un bloqueo judicial y se cita un plazo para quitarlo. No hay cuidado cuando aparecen pautas de medicación duplicadas en pastilleros que no coinciden con la receta. La jueza inclinó el cuerpo hacia adelante y preguntó: ¿por qué la prisa si era por el bienestar de su madre? El silencio de Arturo se quedó sin disfraz. La resolución cayó con el timbre claro de lo inevitable. Precautelar de libertad para Arturo por riesgo de obstrucción y de coacción. Medidas de protección prorrogadas y convertidas en estables. Prohibición de contacto directo o por terceros. Mantenimiento del congelamiento de activos y autorización de peritajes digitales ampliados. Nieves quedó investigada por coacción y falsedad, con la advertencia expresa de agravante por abuso a mayor. No miré a ninguno. Mi silencio fue la última palabra que necesitaba pronunciar. En el pasillo nos esperaba el murmullo. Un reportero sostuvo un micrófono como quien ofrece una puerta. ¿Quiere decir algo? Pregunté con la mirada sátira a Carla. Ella asintió una vez. El sistema ha hablado. Respondí y seguí caminando. No era triunfo, era gravedad. Cada paso devolvía a su sitio una silla invisible que alguien había querido empujar contra la pared. Noté mis manos firmes, la dignidad. Cuando regresa huele a papel sellado y a aire limpio. Triana me recibió con su luz de mediodía y la respiración del río. Firmé en un local pequeño los papeles fundacionales de un proyecto que llevaba meses bosquejando, en el margen de mi cuaderno, Casa de la Abuela Triana. Jornadas gratuitas de prevención de abuso patrimonial y alfabetización financiera para mayores. Carla se comprometió a donar una mañana al mes, yo a reclutar manos pacientes para escuchar y explicar sin sermones, con ejemplos de recibos calendarios, de citas y claves guardadas en sobres. Después pasé por el mercado, recogí pan, lentejas y naranjas
y saludé a María Ángeles, que me guiñó un ojo como quien entiende sin preguntar. En casa quité los zapatos y apoyé la frente en el marco frío de la ventana. No había euforia. Había un orden nuevo, sobrio, colocado por fin donde correspondía. Abrí la lata del pan dentro la nota de Valeria. «Abuela, te creo». La volví a doblar como quien guarda un billete para un viaje que sí se hará. Preparé té y escribí en el diario. Hoy la casa y el nombre volvieron a ser míos. Dejé la pluma allí a un lado y escuché el rumor del edificio, las cañerías, un ascensor que subía y bajaba sin prisa, como si todo el bloque exhalara y quiró a la vez. Al caer la tarde, crucé el puente de Triana. El cielo tenía ese color de cobre que obliga a bajar la voz. El Guadalquivir arrastraba el día con una paciencia que se parecía a la mía. Sonó el móvil. «¿Comemos el domingo?», escribió Valeria. Respondí: «Sí. Trae solo hambre y tiempo». Guardé el teléfono y respiré hondo. No necesitaba explicarme ante nadie. La ley había puesto su punto y yo el mío más pequeño, más íntimo. Miré el agua oscura y pensé en la playa, y en la sombrilla azul. Algún día volveré con mis nietos, y les contaré que un mensaje extraño nos devolvió sin ruido el borde exacto de la verdad. Antes de regresar me senté en un banco, y conté despacio lo ganado y lo perdido. No tengo la familia que soñé, me dije, pero tengo algo que sostiene el nombre limpio, la casa que no se cede por cansancio, la certeza de que el silencio usado a tiempo protege. Imaginé a otras mujeres cruzando este mismo puente, con un sobre en el bolso, y la duda clavada. Pensé en abrir la puerta de la casa de la abuela y decirles: «Siéntate». Empezamos por la factura de la luz. Vi por un segundo sus manos deshaciendo nudos pequeños, y supe que también era para mí ese manual de regreso. La noche encendió sus primeras ventanas y por primera vez, en mucho tiempo, no tuve miedo del silencio. Era mío otra vez, como la llave, como la taza, como el gesto de mi madre, al acomodar las perlas antes de salir. Volví despacio por la calle Pureza y saludé a la vecina del tercero. Dentro en la mesa me esperaban los papeles en orden, el té tibio y una libreta abierta en la página siguiente. El segundo amanecer no necesitó sol, bastó con saber que nadie volvería a tachar mi nombre, ni en una pared, ni en un registro. Habla Encarnación. Aprendí que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con papeles en regla, límites claros y una paz que no se deja manipular. Las tradiciones, las fiestas familiares, una cena, un puente al atardecer. La mesa de domingo solo valen si nadie es invisible. Si alguna vez te han querido borrar de la foto o del registro, recuerda, tu nombre es tu casa. Cuídalo. Pregunto, ¿qué costumbre te sostiene cuando la familia se resquebraja? ¿Has tenido que guardar silencio para protegerte? Cuéntamelo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un 1 o dime desde dónde nos ves. Si no te gustó, dime por qué. Gracias por estar.